vos podés responder eso desde la lógica de una proporción de ángulos, suponiendo que una base es similar, y eso lo podés responder, pero después la idea de decir, bueno, cuál de los dos está, cuál de los dos está más cerca y cuánto es el valor. Ahí tenés que usar ahí tenés que usar el teorema y calcularlo numéricamente. Entonces, después, el otro punto, que es el problema de Aristótenes, yo el otro día se los compartí justo en el chat para que ustedes lo vean y lo puedan como leer la situación, ¿sí? Bueno, acá es un ejercicio que yo se los daba para que ustedes lo dibujen y lo calculen, ¿no? Hagan este análisis, ¿sí? Que la idea es que ustedes puedan justamente recrear esta situación a partir de triángulos. Bueno, entonces, acá, esperen que se me colgó esto. Trigonometría, parte 2. Ahí va. En la práctica hay distintos problemas, ¿sí? Que yo les dejo, siempre con el objetivo de que ustedes practiquen lo que es teorema de seno y coseno, ¿sí? Resolver las siguientes situaciones utilizando el teorema de seno o el teorema de coseno según crean conveniente. Entonces, en este caso, tienen que resolver este triángulo. Ahí sí el teorema del coseno. Porque tenés dos lados y el opuesto a A, suponete. Y yo te pregunto, así como antes me dijiste algo, observando el interior de los ángulos, ¿qué podés decir en este caso? Antes de meterte con el teorema del coseno, que quizás, También que tenés, puedes calcular el ángulo C, digamos. claro, de hecho, lo que vos me estabas diciendo recién no está del todo, no es del todo correcto, ¿sí? Bueno, mentira, sí, lo podés usar también, está bien, lo que dijiste vos está bien, pero en esta situación, además, disponés vos de otra información. Porque así como vos, no sé si ustedes ven mi mouse acá, lo que en con respecto a lo que es el ángulo de 85 grados, el ángulo beta, el opuesto, tenés el lado de 11 metros. Entonces, el teorema del seno entre la palmera B y la palmera C, digamos, lo podés aplicar también, porque vos decís, bueno, seno de Claro, son los 85 dos. sobre 11 es igual a seno de C sobre 10. Y acá de esa forma podés resolver. Así como vos me decís, bueno, quiero calcular A, conozco B y conozco C, y además conozco el ángulo opuesto. Entonces digo, A al cuadrado es igual a 10 al cuadrado más 11 al cuadrado menos 2 por 10 por 11 por el coseno de 27 grados. Calculo el valor de A. Claro. Entonces, la idea de este ejercicio es que vean cómo eh, hay distintas formas de poder resolver. Y lo importante es que cuando uno se plantea en estos problemas el teorema del seno o el teorema del coseno, sea ordenado y pueda resolverlo de manera, digamos, ordenada. ¿Sí? Bueno, acá lo mismo, para resolver esta situación, digamos. Cómo calcular el lado beta, el lado B y el ángulo beta, conociendo los ángulos interiores y los dos lados. Sí, es lo mismo, básicamente. Acá la diferencia es que tienen lado 8 metros, el ángulo opuesto 43 grados. Lado 6 metros, el ángulo opuesto 32 grados. Entonces, ahí hay una situación que es, bueno, ¿y qué pasa con B y beta? La idea de acá es, si ustedes conocen
todas estas informaciones cruzadas, es como que les está faltando una incógnita o un dato para poder resolverlo, por ejemplo, por el teorema del seno. Entonces, uno lo que dice acá es, bueno, díganmelo ustedes, así yo no les soplo cómo lo resolvería yo. Averiguamos el ángulo que falta. Exactamente. Conociendo ese ángulo, puedes aplicar el teorema del seno con cualquiera de la otra info. Muy bien, muy bien. Bueno, hay distintos ejemplos, hay varios ejemplos que les doy para que ustedes puedan justamente resolver situaciones de triángulos y de ejercicios. Resolver, bueno, el teorema de la tangente no lo vamos a ver, son todas situaciones similares a la otra, no hace falta meterse con tangente. Bueno, y acá este tipo de ecuaciones trigonométricas, se llaman ecuaciones trigonométricas, y son, así como vimos ecuaciones con logaritmo, por ejemplo, hay otro tipo de ejercicios que son con ecuaciones trigonométricas, pero es, es yo quería que lo veamos, pero necesitamos otra clase más para esto y no vamos a llegar prefiero que lo que hemos dado lo repasemos bien, ¿viste? Y no darles un tema además que quede medio colgado y no lo podamos ver en profundidad. Quiero decirles, en el análisis, porque esto es más para análisis matemático, ¿sí? Uno dice, bueno, en las herramientas de matemática me permiten hacer análisis de funciones, resolver ecuaciones, y las funciones trigonométricas, así como vimos que el coseno y el seno se pueden graficar de una determinada manera, también tienen relaciones con funciones. Y esto va más para un análisis más fuerte, que la Claro. idea mía era que lo podamos resolver, pero ahora esto no va. Sí, por ejemplo, nosotros en electrónica usábamos coseno metido hacia una fórmula y no con, o sea, lo ves de distintas formas quizás. Claro, tal cual, tal cual. Pero bueno, esto que queda para el próximo cuatrimestre, cuando vean, el próximo cuatrimestre, ustedes van a tener una materia que se llama matemática aplicada, que ahí lo que se busca en esa materia es profundizar en el análisis de funciones. ¿A partir de qué? De estudiar derivadas e integrales. Y ahí todas las funciones pasan a tener como un análisis muy completo y es otra materia. Es como que uno ve cosas más profundas, pero ¿qué pasa? Necesita, obviamente, saber qué es el coseno de antemano, que para eso está justamente esta matemática, donde nos brinda herramientas que nos va a dar una base mucho más fuerte para después usar el análisis. ¿El cuatrimestre que viene o el año que viene? Yo creo que es el semestre que viene, que la van a tener. Porque en el ¿cómo se llama? En el programa está el año que viene, el primer cuatrimestre. Ah, ¿sí? Pero no sé, sí. Sí. No sé Bueno, cómo se manejan eso, si lo van cambiando en el momento. mira, no sé, ahí no sé, yo la di el semestre pasado, el segundo cuatrimestre, y esperaba que este año la den igual, digamos, por un tema de las correlativas con mate, pero no sé. Claro. Bueno, díganme, con respecto a, a la clase del otro día, donde yo les había dicho, hagan estos ejercicios de tarea. ¿Alguno lo hizo?
esta situación. No, yo en mi caso no hice, me puse a hacer las autoevaluaciones. Está bien. Bueno, entonces vamos a resolver esto. Son las 19:31. 10 minutos. Planteen este problema y acá no hay. Bueno, miren qué locos. Al conocer ya teoremas, quizás podrían resolver este triángulo. El triángulo lo van a poder resolver sin ningún tipo de inconveniente, porque ya saben teorema de seno o coseno. Pero la pregunta en este problema es la siguiente. Es, dos personas distantes entre sí 840 metros ven simultáneamente un avión con ángulos de elevación de 60 y 47 grados. ¿A qué altura vuela ese avión? Se pregunta. Entonces, ustedes conocen, según el dibujo esto, que es lo que les representa la situación, y se les pregunta, ¿a qué altura es la que vuela? Sabiendo que uno lo mira a 60 grados y el otro a 47 grados. Este ejercicio hay que resolverlo con trigonometría, haciendo uso de esos dos triangulitos. El más chiquito que tiene ángulo de 60 y el más grande que tiene ángulo de 47. Y teniendo como información lo que es adyacente, opuesto, y cuál es el adyacente en un caso y cuál es el adyacente en el otro. Veamos. El que lo pueda resolver tiene un punto extra. Dale, José, sí. Si tenés el H, pásamelo.
Profe, ahí me dio 555 con 98. ¿Puede ser? Y a mí me- Disculpame, no escuché el número. Sí, 555,98. sí, La ahí altura. está 590, 556, 550, La altura. la altura, bien, bien, bien. Ahí estoy viendo que están dando los datos y más o menos están de acuerdo, así que vamos a ver. Ahora yo les voy a preguntar cómo lo plantearon, ¿sí? Eh, para ver cómo llegamos a ese número, ¿sí? Vamos a esperar 2 minutos a que los demás también lo puedan pensar y lo puedan plantear y ver si les da, si a todos les da parecido y por qué, o no. Digamos. Una pregunta para confirmar lo que dice. Cualquiera de los teoremas que vimos del seno y coseno sirven para ángulos rectángulos también, ¿no? Es lo mismo. Es que sí, Está bien. no, no vas a tener la necesidad de aplicar el teorema del seno y el coseno en un triángulo rectángulo. Cuando lo hagas, vas a ver que te va a dar lo mismo que hacer trigonometría por Pitágoras. Por eso, está bien, ¿no? Pues yo lo hice con los teoremas. Pero todo con los teoremas, no usé Pitágoras. Bueno. Vamos a ver cómo calculaste la altura entonces, a partir de los teoremas. Bien. Bueno, veamos pizarrón. Este problema de este estilo. Nos da la altura y nos dice que este ángulo son 60 y este ángulo son 40. Y nos dice que esto son 840 metros. Creo, ¿no? 840 era. Sí. 60 y 47, bueno, perdón. Acá 47, lo escribimos. Bien. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Díganme, cuéntenme cómo empezaron a plantear esto. Yo lo que hice fue usar el teorema del seno eh, para averiguar un lado, algún lado de lo que sería el punto de vista de algunas de las personas. Bueno, saqué el ángulo superior por haciendo el cálculo por la resta de los 180. Sí. Y ahí ¿Cuánto te con quedó? eso, El ángulo entero, ¿no? 70 claro, 73. Sí, el ángulo entero del triángulo ese escaleno, sí. Claro. A partir de esos datos usé el teorema del seno y calculé un lado. Sí, En realidad calculé los dos, pero bueno, con uno solo ya es suficiente. sí. Calculé un lado que me quedó 642, que es ese lado. Y ahí después con eso lo dividí el triángulo a la mitad, como está ahí con la H. Y sabiendo que el ángulo de abajo es 90, también con el teorema del seno
calculé el lado H. Claro, porque te queda 1 dividido 642 Claro. igual a seno de 60 dividido H. Sí, bueno, yo lo planteé de la misma forma que hicimos hoy. Claro. Seno de 60 sobre seno de 90 sobre seno, todo es, o sea, sobre seno de 642. ¿Y cuánto te da este lado? Perdón, sobre 642. ¿Cuánto da este lado? Ese lado no lo calculé. Está bien. ¿Alguno lo hizo haciendo trigonometría de Pitágoras sin meterse con los teoremas? Que los teoremas hemos visto que facilitan muchísimo la interpretación, ¿no?, de los triángulos, porque ahora es como que aprendimos una forma de visualizar y de resolver problemas que antes no teníamos. Pero alguno, por casualidad, lo planteó con Pitágoras, diciendo lado, lado. Yo no lo hice con Pitágoras porque no sabía cómo, o sea, me pareció que para calcular el lado de SX, capaz que también había que usar el teorema y no sé si hay otra forma. Porque no es que decir, bueno, y los 840 metros los he dividido dos, no, porque son ángulos diferentes. Bueno, José, vos lo No sé si hay hiciste, otra forma. que te Todo lo dio. que hice, Sí. profe, armó un sistema de ecuaciones, pero con trigonometría básica, digamos. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo fueron esas ecuaciones? Bueno, una ecuación es como mirar a los dos triángulos por separado, ¿no? Cuando proyectás la altura, entonces una ecuación me queda que la tangente de 60 es igual a h sobre x. O sea que vos escribiste esto así como lo escribí yo recién. Claro, Cortaste, muy bien. pero no le llamé a la otra parte, directamente la otra parte sería 840 menos x. Ah, muy bien. Yo O lo que sea, lo que... haría, una forma de definir las cosas es, vos sabés que el lado entero de abajo es 840 y tenés dos lados. Entonces la suma de x más y es 840. Y es igual a escribir 840 menos x, que es lo mismo que escribiste vos. Directamente hiciste un paso de más omitiendo eso, que está bien. Entonces lo que te va a quedar es la tangente de 47 grados es igual a h sobre 840 menos x. Claro, despejamos h en cada ecuación, igualamos Bien, muy bien. y bueno. Exactamente. Eso es con trigonometría básica la forma de plantearlo. Exactamente. Entonces, te queda este sistema igualado en h, tal que tangente de 60 grados por x va a ser igual ¿a quién? A la tangente de 47 grados por 840 menos x. De este sistema de esta ecuación, uno lo que tiene que calcular es x, que lo tenés, acá hay que hacer esto por esto, menos esto por esto, se te despeja y uno lo que va a obtener como resultado, que es x igual a cuánto. Ahí da 321,47. 321,47. Venís acá a la ecuación esta y decís, bueno, puedo despejar también el valor de y, por ejemplo, de esta expresión. Y entonces ya tienen como las dos bases. Pero lo importante es que de x, si vos conoces este x y haces la tangente de 60 igual a opuesto sobre adyacente, multiplicás 321 con la tangente de 60 y ¿qué te va a dar? H. Y eso es lo que a vos te dio 560 metros.
Claro, sí. Claro. Está bien. La forma de hacer, trabajando con trigonometría básica, es hacer lo que vos lo que acabas de decir, bueno, a partir del triángulo chiquito, ¿qué información tengo? ¿Cómo puedo yo relacionar el lado este, que es el del que tengo algún tipo de información, con el que no conozco nada? Y la tangente, que me relaciona el adyacente sobre el opuesto. El opuesto sobre el adyacente. Está muy bien. Y hay otro ejercicio en la guía que es muy similar, que es el G, que dice: para medir la altura de un edificio se miden los ángulos de elevación desde dos puntos distantes por 100 metros. ¿Cuál es la altura de los ángulos? Perdón, ¿cuál es la altura si ambos ángulos son este y este? Calcular H. ¿Cuánto les da este ejercicio haciendo trigonometría básica? Con 60. Mira, te dio 176,97. Bueno, veamos si a otro le da un poco menos o un poco más. Ya todos saben qué ejercicio es, entonces voy a aprovechar y voy a compartir el pizarrón para decir, bueno, la situación es esta. Tenemos una altura, pero la diferencia es que vemos con un ángulo este y con un ángulo este distinto. Y sabemos que de acá a acá hay 100 metros. Bien. Entonces, esto era 33, 46. Entonces podemos decir que la tangente de 33 grados es igual al opuesto h sobre el adyacente. Upa. Acopla. Aquí tengo todos los partes. Ahí está. Se estaba escribiendo en el pizarrón. Entonces, si esto es 100, este ángulo tiene dentro del triángulo grandote 100 más x. Y el otro es la tangente del de 46, es igual al opuesto, que es la altura, sobre x, que es la base del triángulo chiquito. Entonces, de esta situación nos queda que la tangente de 33 grados, que esto es un número, ¿no? Por 100 más x es igual a h. Y de la otra ecuación nos queda que h es igual a la tangente de 46 por x. Entonces, igualamos
Y de acá nos queda que la tangente de 33 grados por 100 más la tangente de 33 grados por x es igual a la tangente de 46 grados por x. Entonces podemos... Voy a agrandar un poco esto. Ahí va. Y entonces acá lo que nos queda es que tangente de 33 por 100 nos da 64.9. .94 más, igual a tangente de 46 x menos tangente de 33x. Que estos son números, entonces nos va a quedar que tangente de 46 menos tangente de 33 es 0.39x. Esto es igual a 0,39x. Entonces, dividimos 64.94 dividido 0.39 y nos va a dar 166.51. X es igual a 166 con 51. Metros. Entonces tenemos X, que es esta base, y uno dice, si yo hago tangente de 46 grados por este número que calculamos recién, nos va a dar efectivamente la altura h, que nos da 172,43, por ejemplo. Metros. ¿Por qué? Y porque es lo que escribimos acá. La tangente de 46 por x es igual a h. X lo calculamos de acá. Entonces podemos calcular h. Supongo, José, que te dio unos números más por un tema de redondeo. No pasa nada. Yo lo hice tomando los decimales. Fíjate bien de tener la calculadora en lo que es el modo D, ¿sí? Para poder resolverlo. Bueno, este tipo de ejercicios están buenos para practicar justamente ejercicios de trigonometría haciendo y planteando un sistema así de ecuación, ¿sí? Que son interesantes para poder visualizar, ¿viste? Un problema. Es otra forma de resolverlo y que nos aporta, para mí esta práctica aporta un buen grado de la comprensión de la trigonometría. Va por ese lado. Este tipo de ejercicios para mí ayudan como a complementar. Y es loco porque nosotros ahora, en esta clase que vimos los teoremas del seno y el coseno, prácticamente los triángulos se resuelven de una manera muy, muy directa usando los teoremas. Un triángulo, vemos que ya tenemos, aprendimos a resolver triángulos a partir de trigonometría básica de Pitágoras. Aprendimos después que se pueden aplicar ciertos teoremas cuando no tenemos triángulos rectángulos. Que lo que quiere decir es, un triángulo que no es rectángulo, que era un poco, es el cierre de lo que es esta clase, siempre que ustedes tengan triángulos que no son rectángulos, ahí. Ahí está. No veo la flecha. Siempre que ustedes tengan triángulos que no son rectángulos, ustedes los pueden transformar
en dos triángulos rectángulos. Entonces, los teoremas del seno y el coseno lo que nos permiten es no tener que estar transformando figuras geométricas, yo acá escribí un triángulo, pero si nosotros llegamos a tener, no sé, un cuadrado, y queremos reconocer lados de un cuadrado, muchas veces, dependiendo qué información tengamos, al cuadrado se lo puede cortar en dos, y se pueden trabajar como dos triángulos distintos. Y conocer informaciones dependiendo lo que uno conozca. Les estoy poniendo cualquier ejemplo, ¿no? Pero las herramientas de resolver triángulos permiten después aplicar la información a cualquier objeto. Por ejemplo, uno de ellos es la Tierra, que era lo que les decíamos el otro día. ¿Cómo se sabe que la Tierra es redonda? Y si acá hay un objeto que está acá y un objeto que está acá, cuando los rayos del Sol vienen desde muy lejos, a este le van a ejercer, cuando este cono proyecte sombra, este no lo va a proyectar desde esta forma. ¿Por qué? Y justamente por una circunferencia, un ángulo que se barre entre punto y punto, que permite estudiar un arco de circunferencia. Si uno conoce de cuántos grados es un arco de circunferencia, puede después completarlo multiplicándolo por 2pi, y así estudiar geometría, estudiar muchos tipos de geometrías a partir de cuerpos distintos. Esa es la... Profe, en el parcial va a haber un ejercicio así como el de recién, porque ¿Cómo yo cuándo? la verdad que ¿Este? no lo. El último de el de H. Porque yo, algo así, porque yo no me doy cuenta cómo plantear la ecuación esa. Pero Bueno, no pero sé. eso está bueno que lo preguntaste. Porque... Sí, no sé si al resto le pasa lo mismo, pero. bueno. Cuando ya tenés dos incógnitas así, viste, No, me pero yo te hago nublo. una pregunta, les hago a ver a cualquiera. Si vos tenés un objeto así, y yo te doy este lado, y te doy este ángulo, y te digo calcula H. No, ahí sí. El tema es cuando tenés así dos incógnitas, a eso me refería. Y Como el de bueno, recién, que tenés la X y la H. Como vincularlas. por eso, la pregunta es, ¿qué es lo que no entendiste o qué es lo que no se entendió del planteo de este problema? Queda un minuto, ¿querés? Te digo Dale, después. cortamos y seguimos. Así, Che. así no se corta, dale. Dale. Ahí volvemos.